¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y un gran gusto, un gran placer, un honor poder intercambiar ideas en este espacio que hoy le decía a mi amigo Enrique. Uno a veces encuentra faunas diferentes en los distintos lugares donde va. Entonces, esta fauna que hay acá es algo relativamente nuevo para mí, con lo cual me encanta poder intercambiar ideas en algún lugar que no conozco, que es distinto, que me enriquece mucho. Yo quería hablar de 5 ideas sobre lo que me parece que podría ser una agenda para el desarrollo sustentable. No digo que sean únicamente estos temas, digo son los temas que a mí me parece que no están en el debate público, que están poco en el debate público y que quizá habría que remarcarlos y colocarlos. Es una agenda de largo plazo y de corto plazo, y está mezclado, y eso es adrede, porque pienso yo que el desarrollo sustentable, el largo y el corto plazo se mezclan. Es decir, el largo plazo es urgente cuando uno habla de sustentabilidad, y el corto plazo también es urgente, y entonces las cosas se mezclan. Y también me parece a mí que se mezcla también las cosas concretas con las ideas. No puede haber desarrollo sustentable que no esté sustentado, valga la redundancia, en ideas fuertes, en conceptos fuertes. Entonces, voy a mezclar ideas que pueden ser estratosféricas con cosas concretas. Y me parece a mí que esa dinámica de separar las ideas de las acciones y el largo plazo con el corto plazo, en términos de desarrollo sustentable, habría que empezar a mirarlo juntos. El primer punto que quiero hablar es que, en realidad, esta agenda, nosotros a lo mejor venimos con una agenda que está planteada en un paradigma viejo de lo que es la sustentabilidad y que viene del modelo de la sociedad industrial o de una sociedad postindustrial. Y quizá tengamos que ver que están ocurriendo cosas nuevas y que tendríamos que volver a pensar o a repensar el paradigma sobre el cual pensamos el desarrollo sustentable. Una de las cosas que se me ocurre es que el concepto de bienestar que se deriva de la sociedad industrial, donde la propiedad de los bienes son el centro de la satisfacción, es un tema que está cambiando en la sociedad. La sociedad actual, más que en la propiedad de los bienes, está pensando en cómo controlar flujos. Es decir, para un joven hoy, si le decís, ¿qué preferís, conectarte a Internet o tener un auto? Es probable, no, seguro, que va a decir, quiero conectarme a Internet. Tengo un hijo que se niega a aprender a manejar porque le gusta andar en tren y en transporte público. Es decir, que el hecho de tener un auto, que ha sido un paradigma del bienestar, o sea, la gente trabajaba y trabaja, muchos de ellos hasta ahora, para lograr comprarse un auto, eso está cambiando. Y así hay muchísimos ejemplos en la medida que empezamos a recorrerlos. Hay gente que prefiere comer en un buen restaurante, a lo mejor en lugar de comprarse un electrodoméstico. O sea, antes tenías que comprarte el electrodoméstico. Pero hay gente que gasta más dinero, de hecho. O sea, se pagan fortuna por una comida en un restaurante. O sea, sale más comer en un restaurante que comprarte un celular. Es decir, ha cambiado enormemente ese patrón, digamos así, de consumo y concepto del bienestar. En esta sociedad nueva, los bienes se comparten. Hay una tendencia a que los bienes se compartan. Ahora, esta es una buena noticia dentro de una mala noticia. La mala noticia es que si hubiésemos seguido con el patrón de consumo de la sociedad industrial, donde todos los chinos que van a ser clase media, se calcula que van a ser 500 millones de chinos en los próximos 10 años clase media, si todos esos chinos quisieran tener un auto, un lavarropa, una heladera, no alcanzaría la minería de 7 planetas. Entonces, no es posible hablar de desarrollo sustentable si no hablamos de los patrones de consumo que se vienen y cómo de alguna forma racionalizar esos patrones de consumo. Para mí es el gran debate, porque podemos hablar de la minería, ¿cómo vamos a hablar de la agricultura? Si, digamos, en China se abre un Kentucky Fried Chicken cada 13 horas. Cada 13 horas. Es decir, ¿qué es pollo? El pollo es soja y maíz y aceite, porque es frito.
Entonces, si sigue ese patrón de consumo donde esos 500 millones de chinos nuevos de la clase media van a comer proteínas con aceites y van a reemplazar los cereales, las proteínas animales son mucho más ineficientes dentro de la cadena de valor. Entonces, no va a alcanzar la producción de soja, ni de producción de maíz, ni producción de otro tipo de proteínas. Es decir, evidentemente el patrón de consumo de los alimentos tiene que cambiar. Ese es el primer punto que quería tratar, que me parece que es fundamental cuando uno habla de agenda de desarrollo sustentable. El segundo punto es un problema de gobernancia. Nosotros, desde la sociedad previa a la sociedad industrial, se determinaron la formación de estados-nación para poder proteger a la burguesía nacional que empezaba a surgir. Esos estados-nación, con sus ejércitos, con sus estructuras, protegían a la burguesía nacional. Los problemas hoy trascienden a los estados-nación, trasciende el problema de los límites, el cambio climático. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para resolver el cambio climático? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poder resolver la crisis económica en la Comunidad Europea? Ya no importa más los estados-nación. Hay que ver nuevas formas de gobierno y nuevas formas de gobernancia. La construcción de nuevas formas de gobierno transnacionales son parte de la sustentabilidad. No es posible pensar una agenda de desarrollo sustentable si no pensamos la forma en que esto se va a gobernar en el futuro. Tercer punto que me parece fundamental es el rol del Estado. El rol del Estado, hace poco estuve en la Cumbre de las Américas en Cartagena y hubo un discurso que resumió de alguna manera la posición de los jefes de Estado sobre el tema de la sustentabilidad. Yo participé en un panel de sustentabilidad y decía que el Estado de calidad debería ser un Estado que facilite los consensos y los procesos colectivos. No es posible hablar de sustentabilidad si hay permanentes shocks, si hay permanentes idas y vueltas. La forma de disminuir esos shocks es a través de las creaciones colectivas, porque a la medida que las creaciones sean colectivas, hay menos espacio para que alguien nuevo venga a inventar algo nuevo. El segundo punto que hablaban, del tema de calidad del Estado, dice que el Estado debe ser pragmático en las acciones de gobierno, de tal manera adaptarse a los cambios. Yo hace 2 meses estuve en China y si hay un lugar realmente que te vuela la cabeza en relación a lo que es adaptarse a los cambios y pragmatismo, es China, donde conviven cientos de sistemas absolutamente, inclusive muchos de ellos contradictorios en cuanto a ideas, pero muy prácticos en cuanto a los objetivos de creación de bienestar y de riqueza. Un Estado debe ser de calidad en los procesos, en los servicios que presta y en los productos que presta. Y un Estado debe ser transparente y debe rendir cuentas a la sociedad, porque el Estado es de todos y es algo que todos tenemos el derecho mínimo de estar. No es posible una agenda de desarrollo sustentable si el Estado no está en el centro del debate. No es posible un desarrollo sustentable si no hay un Estado de calidad. El cuarto punto es la transformación de los procesos productivos. Y déjenme dar un ejemplo, ya que me tocan los agronegocios. Las plantas verdes, las plantas vegetales, los yuyos, digamos, dejan de ser plantas verdes y se transforman en industrias, en plantas industriales. Son plantas industriales, ¿por qué? Porque ya no producen solo alimentos, no producen granos, producen bioplásticos, o sea, plásticos que se degradan y resuelven el problema de la basura. Producen enzimas industriales, producen energía, reemplazan el petróleo. Hay casos, por ejemplo, los combustibles o los biocombustibles de segunda generación, que es el etanol que viene de la celulosa, en donde ustedes saben que el petróleo son restos vegetales que hay 200 millones de años que están bajo tierra. Bueno, hay que esperar 200 millones de años que se haga petróleo. Ahora vos podés esperar 200 días, no 200 millones de años, porque ponés a crecer un eucaliptus,
lo transformás a través de enzimas celulolíticas o algo así, celulasas, y dije celulíticas y había mujeres abrieron los ojos. A través de las enzimas que degradan la celulosa, se transforma en etanol y hoy, digamos, es un producto de la energía donde en lugar de emitir dióxido de carbono, consume también dióxido de carbono, porque las plantas para crecer consumen dióxido de carbono. Es decir, que esas plantas industriales son plantas que sirven para producir productos que antes se producían por procesos industriales que consumían energía eléctrica, que consumían carbón. Esto, en lugar de usar ese tipo de energía, usa la energía solar. Las hojas de estas plantas son los paneles solares, sí, son energías renovables. Estas plantas industriales nuevas no emiten dióxido de carbono, consumen dióxido de carbono. Entonces, si empezamos a mirar a la agricultura o a los agronegocios como un ecosistema de plantas industriales, estamos mirando el inicio de un proceso de transformación productiva muy importante, que podría darse también en otras industrias y transformar a estas desarrollos económicos en desarrollos económicos mucho más amigables y sustentables con el medio ambiente. Ni hablar de que en la semilla uno puede diseñar cómo va a ser la planta industrial a través de la biotecnología, ni hablar que a través de la agricultura de precisión uno puede urbanizar esas plantas industriales de alguna determinada manera. Es decir, hay una convergencia de tecnologías muy impresionantes. Quinto punto, hay una agenda social urgente. Hoy estuvo Daniel Arroyo, y quienes tuvimos la suerte de leer su libro, donde habla de la agenda social urgente, donde habla mucho de la diferencia entre los pobres y los ricos. Yo tenía, antes de ir a China ahora, tenía una idea que era que no importa que haya diferencia entre pobres y ricos, lo importante es que todos estén mejor. Entonces yo decía, bueno, hay que crear riqueza, y si bien aumenta la diferencia entre pobres y ricos, los pobres son mucho menos pobres de lo que eran antes. O sea, levantamos todo para arriba. Sin embargo, eso me di cuenta que no es suficiente. El bienestar y la felicidad muchas veces está más relacionado con la diferencia que con el valor absoluto. Entonces, no es solo importante generar riqueza, sino generar equilibrios que una sociedad pueda soportar. Temas de la violencia, el problema de la empleabilidad que también hubo un panel hoy de empleabilidad de jóvenes, la empleabilidad por sobre el empleo. Durante la esclavitud había empleo. La empleabilidad es otra cosa, es generar gente libre, con capacidades, que pueda decidir dónde y cómo trabajar en forma libre. Eso es empleabilidad. La educación, podemos hablar otro congreso, la vivienda, etc. En lo ambiental, el tema de la erosión, de la degradación de suelos, la deforestación, el cambio climático, el agua. Es decir, 5 temas. 1, hábitos de consumo. 2, gobernancia. 3, calidad del Estado. 4, transformación productiva. 5, atención a la agenda social urgente. Y finalizo con esto. Un amigo dice que el problema del desarrollo sustentable debe trascender la discusión ética y colocarse dentro de la agenda de poder. No podemos, y con esto finalizo, seguir hablando del desarrollo sustentable como un deber ser, algo ético, algo que nos conviene, algo lindo, y lo deberíamos colocar dentro de la agenda del poder que se construye día a día, minuto a minuto, en los detalles y en lo general de la sociedad donde vivimos. Muchas gracias.